la apreciación del tema. Y ustedes no tienen ningún problema con la hermana White, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna cuestionante? Porque los otros puntos del tema, ¿verdad? Acerca de que cuando Adán pecó, ustedes saben, antes del pecado había una comunión con Dios de forma directa. Las escrituras dicen que Dios venía al Edén y hablaba cara a cara con él. Después del pecado, en Isaías 59:2, ¿alguien puede leer, por favor, Isaías 59:2? Después del pecado ocurrió una variante muy triste en esa historia. Y vamos a pedir entonces a Moisés que pueda leer Isaías capítulo 59 y el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hace el pecado? Separa. Hace una separación entre Dios y nosotros. He escuchado una vez que decía que el pecado no es la infracción de la ley, sino que el pecado es la separación de la ley, porque es de separación de Dios, y porque estamos separados de Él es que pecamos. Bueno, la escritura dice directamente que el pecado es infracción de la ley, ¿no? Y de pronto puede tener una segunda aplicación que es esa, ¿verdad? Pero lo que claramente nos enseña el pasaje es que el pecado hace una separación entre Dios y nosotros. Y esa separación fue física, fue espiritual, ¿verdad? En el Edén. Y Dios ya no se comunicó más directamente con el hombre. Y como Él ya no se comunicaba directamente con el hombre, entonces Él utilizó a lo largo de toda la historia mensajeros. La palabra profetas lo que significa es mensajero. Y entonces Él se comunicaba con una persona, no tampoco directamente, pero tenía unos mecanismos especiales para comunicarse con ellos. Y esos mecanismos, según dice número 12, ¿quién puede leer? Número 12:6. ¿Qué? Números, capítulo 12 y el versículo 6. Vamos a ver allí los mecanismos como Dios se comunicaba con un profeta. ¿Qué dice? Por favor. ¿No? Por favor. Dice, y Jehová le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, le apareceré a él en visión, en un sueño, y le hablaré. Ok, muchas gracias. Ahí mencionó dos mecanismos que el Señor usa para comunicarse con los profetas. ¿Cuáles son? Visiones y sueños. Visiones y sueños. Tampoco habla directamente, pero tiene esa parte especial, ¿verdad? Que recibe el don, la visión y el sueño de parte de Dios. Y luego de recibir la visión y el sueño, el Señor le comisionaba la tarea de ir a publicarlo al resto del pueblo. Por eso se llama profeta. También dice la Escritura en Amós 3:7 que no hará nada el Señor sin comunicar primero su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, a lo largo de toda la historia, el Señor tuvo profetas que comunicaban la voluntad de Dios al pueblo. Otra característica que además de transmitir un mensaje claro y presente para el momento presente del pueblo, los profetas también anunciaban acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro, y por eso esos acontecimientos del futuro se llaman profecías. ¿Saben por qué se llama profecías? Porque las proclamaba un profeta. ¿Okay? Entonces,
nadie puede negar que a lo largo de la iglesia, a lo largo del pueblo de Dios, siempre tuvo orientación presente para el momento por mano de un profeta. ¿Okay? Y en Proverbios dice que sin profecía el pueblo se disipa, o sea, se enfrena. Es decir, porque el profeta hace la función de guía, de norte, de luz, ¿verdad? Es como el que abre el camino, el que dice por dónde es, no propiamente de la inspiración del profeta, sino de la revelación de Dios, ¿verdad? El otro punto que, bueno, primero necesito preguntarle, ¿ustedes saben quién fue el primer profeta? ¿Están de acuerdo con él? ¿Primer profeta? El primer profeta. Jesús. Moisés, digo Noé. Jesús profetizó, tú vas a pisar Profeta es la, un mensajero. Adán creo que fue el primer profeta. la serpiente y la serpiente te va... Bueno, de los hombres, ¿no? De los porque ahí ya eso no fue un mensaje que él envió. Él no es mensajero. Cuando él mismo habló, cuando él mismo habló en Génesis 3:15, él estaba hablando, pero no era un mensaje de alguien más. Porque la palabra profeta lo que significa es mensajero. Pero es una profecía. Es una profecía, pero no era un profeta. En ese sentido, no sé si me están comprendiendo, ¿verdad? Yo según mis recuerdos... ¿Quién fue el primer mensajero? Para cambiar un poco el asunto. Él dice que no. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo digo Adán. Noé. El primero, así que hay que retroceder el tiempo aquí. El primer profeta no fue Adán. ¿Qué profecía dio Adán? ¿Han encontrado en la Biblia alguna expresión que Adán Jeremías. habló? No, entonces no, Solo se cuenta de Adán, ¿no? él no dice nada. ¿Abraham, Noé o Enoch? Fue Enoch. Fue Enoch el primer profeta. Ahora, ¿cuál fue la profecía de Enoch? Que está en San Judas, versículo 14. ¿Puede leerlo? Sí. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y Muy de bien. toda... ¿Qué pasa, Leo? A Judas 14. Bueno, pero en realidad esa fue una profecía con relación a qué. al diluvio. ¿Ah? ¿De qué habla? De un evento específico en el De futuro, juicio. no así del futuro indefinido. De juicio, ¿no? De la venida del Señor, de la segunda venida. Pero saben que la primera profecía que dio no fue esa. Esa fue una de sus posteriores profecías. La primera profecía que él dio fue acerca del diluvio. ¿Sabían eso? No. Saben que él tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba? Matusalén. ¿Saben qué significa Matusalén? Al día que él muriere vendrá. Sí, exacto. Eso fue su hijo. Que nunca más murió. Era el Murió tiempo el que más vivió. Era el tiempo de 900 años vivió Matusalén. 969. 969, para ser más exacto, porque Adán vivió 962. Y él dijo, cuando él muriera, vendrá el juicio. Y evidentemente, El mismo año. Noé, Matusalén murió. Y eso se los puedo demostrar en un estudio posterior, porque ahorita nos tomaría un poco de tiempo, pero Matusalén murió exactamente 10 días antes del diluvio. ¿En serio? 10 días antes del 7 diluvio. días antes se cerró Y la puerta. Biblia, sí, él murió 3 días antes que se cerrara la gracia y 10 días antes del agua. Eso es comprobado bíblicamente. Sí, pero necesito un poco de tiempo para... En mi libro, estoy terminando el libro, que ya lleva 4 años. Mi libro son muy demorados porque dedico muy poco tiempo a escribir. Hago ese estudio muy bonito, muy fascinante, cómo demostrar que Matusalén, que fue la primera profecía que no, y entonces Patriarcas y Profetas, ahí documento bien y muchas notas a pie de página, es muy bueno.
El espíritu de profecía dice que Dios reveló a Enoc, el juicio y el diluvio, y todas las circunstancias que viviría el mundo en ese momento. Y también le reveló los asuntos más futuros tocantes a su segunda venida. Le reveló la primera venida de Jesús. Enoc profetizó de la primera venida de Cristo y le habló a sus contemporáneos acerca de la misión de Jesús. Y dice la hermana White que cuando nació Matusalén, ya Dios le había hecho esa revelación de la primera venida. Y él dice que a partir de ese momento amó más a Dios, porque ya pudo experimentar por cuenta propia cómo es amar a un hijo. Ustedes todavía no saben eso. Pero un hijo, jóvenes, un hijo, es lo más precioso que uno tiene. Cuando ustedes tengan un hijo, hasta ahí termina el yo de uno. Ahí termina. Todas las necesidades que uno tiene pasan a segundo plano, porque las primeras necesidades a las cuales uno se enfoca son las de un hijo. ¿Ok? Y Enoc dice que tuvo un amor por Dios como nunca antes. O sea, comprendió un poco más el amor de Dios cuando él tuvo su propio hijo y sabía que Dios iba a entregar a su hijo. Y bueno, después hizo la revelación que registra Judas. Las otras no las registra, al menos no directamente, pero sí indirectamente, donde le mostró el Señor la segunda venida. Y él dijo: aquí viene el Señor con sus santas millares de decenas. Bueno, estaba una visión contemplando a Jesús venir en gloria con sus ángeles. ¿Ok? Y bueno, de ahí en adelante comienza el trabajo de los profetas, ¿verdad? ¿Quién fue el segundo profeta? Noé. Ese sí fue, ¿verdad? Noé. ¿Qué profetizó Noé? Y el mensaje del diluvio era verdad presente para ese momento. Dios no lo comunicó a todo el mundo de manera directa, sino que él usó mecanismos con Noé, visiones y sueños, y le comunicó a Noé su plan para destruir el mundo y luego a través de él continuar el linaje hasta que viniera Jesús. Noé también vio la primera venida de Cristo, y Noé también vio la destrucción final de todo el mundo, esta vez por fuego y no por agua, ¿verdad? Y dio algunas profecías más acerca del nacimiento de Cristo, Noé. Luego, el otro profeta que inmediatamente encontramos en la Biblia fue Abraham. ¿Sabían que Abraham era un profeta? Sí. ¿Cuál fue la profecía de Abraham? Que iba a ser un hijo. ¿De Jesús? No, le Pónganse de acuerdo. dio una profecía De de... que ahí va a salir la descendencia de... No, esa Esa es la promesa. Sí, eso es una promesa. La profecía era que... Al país prometido. No, que lo iba a hacer esclavo a su pueblo y luego le iba a liberar. Dice, eso está en Génesis 13, dice: ten por cierto que tu descendencia será esclava en un país no suyo por 400 años. Una profecía de tiempo. ¿Ok? Y el otro profeta que inmediatamente entra en acción es Moisés. ¿Sabías que Moisés era profeta? Sí. En un Nuevo Testamento. Y en Éxodo, la salida de Egipto, dice él, el mismo día que se cumplió la profecía que Dios le había dado a Abraham, ese mismo día salieron las huestes de Israel de Egipto. 400 años. Y luego dio otra profecía. ¿Moisés? Sí. ¿Cuál fue la profecía de Moisés? Eso van a llegar al país prometido. Que va a liberar. No, eso ya, bueno, digamos que sí. Pero el asunto es que Moisés les dijo. Todo está bien, ¿no? Bien. Uy, sí, me asusté. Escucha bien llorando. Moisés dio otra profecía. Él dijo: si ustedes se portan mal, y como que en efecto lo van a hacer,
Jehová los va a sacar de esta tierra y los va a mandar como cautivos a otra tierra. Y luego otro profeta que aparece en escena es Jeremías. Sí. Y Jeremías dice lo siguiente, dice, como ustedes se portaron mal, ahora Jehová los va a mandar a otra tierra como cautivos. Y luego aparece Daniel, y Daniel dice que él buscaba en las profecías de Jeremías a ver cuándo se iba a cumplir el asunto de los 70 años. Para libertad. Y entonces, ahora voy a darles una clave, jóvenes, y espero que se concentren aquí porque lo primero que voy a mencionarles, la primera evidencia para nosotros saber conocer a un verdadero profeta. Pónganle mucha atención. Cuando un profeta de Dios sale, en este caso Enoc, el primer profeta, dio una profecía, ¿verdad? Sí. En tanto tiempo va a ocurrir el diluvio. Cuando esa profecía está por cumplirse, es decir, faltando un tiempito, Dios levanta a otro profeta. Y ese otro profeta cumple dos misiones. En primer lugar, ese profeta dice que lo que había dicho el otro profeta está por cumplirse. Ese es el primer mensaje del profeta. Está por cumplirse y luego él da otra profecía. ¿Me están comprendiendo? De tiempo, profecías de tiempo. Enoc dio la primera profecía. Cuando esa profecía estaba por cumplirse, Dios levantó a Noé. Y Noé que fue que dijo, bueno, esa profecía de Enoc está por cumplirse. Y luego Noé dio otra profecía. Y Abraham, La primera venida, ¿no? Pero, De tiempo. y da también el tiempo, ¿no? Claro, da el tiempo. Da el tiempo. Y Noé profetizó acerca de que cuando el asunto de su hijo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Sem, Can y Jafet, Can lo vio desnudo y el Señor le dijo a Cam, maldito sea Canaán por el Dios Altísimo y sea siervo de Sem? Y cuando bendijo a Jafet, también le dijo, bendito sea Jafet del Dios de Abraham, pero sea siervo de Sem, porque de él saldrá el linaje del Señor. Nada más 300 años después, el Señor le dijo a Abraham, sal, porque de ti en ti serán benditas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y entonces Abraham salió en cumplimiento de esa profecía, la profecía de Noé. Y entonces Dios le dio a Abraham otra profecía, le dijo, ten por cierto que tu descendencia estará esclava en un país no suyo por 400 años. Cuando esa profecía estaba por cumplirse, Dios levantó a Moisés, otro profeta. Y Moisés dijo, la profecía de Abraham está por cumplirse. Y ahora Moisés dio otra profecía. Y Moisés profetizó que ellos iban a ir como cautivos o como esclavos a otro país por haberse portado mal. Y cuando esa profecía estaba por cumplirse, Dios levantó otro profeta, Jeremías. Jeremías dijo, lo que Moisés dijo se va a cumplir porque ustedes no han desobedecido. Pero a su vez, Jeremías también dio otra profecía de 70 años. El profeta antes, digamos yo, el Moisés ha profetizado y él tenía que morir antes que se cumpla lo que la profecía. Sí o no necesariamente. El asunto que estamos viendo es que cuando Dios levanta a un profeta verdadero, da una profecía. Cuando esa profecía está por cumplirse, Dios levanta a otro profeta que dice que la profecía anterior está por cumplirse y da otra. Ese es el hilo que hemos venido viendo. Por ejemplo, Jeremías, cuando Dios levantó a Jeremías, el mensaje de Jeremías era que lo que Moisés había profetizado se iba a cumplir, que iban a ser cautivos por el rey de Nabucodonosor. Pero a su vez dio otra profecía. Las 70 años. Les dijo, van a ir cautivos, pero dentro de 70 años van a ¿qué? Van a volver otra vez aquí. Cuando esa profecía estaba por cumplirse, Dios levantó otro profeta.
Sí, Daniel. Daniel. No, el 70 se va a decir. Y Daniel mismo dice, no, yo estaba investigando en el asunto de Jeremías a ver cuándo era que se iba a cumplir y me di cuenta que ya se cumplió el tiempo y Daniel empezó a predicar no cosas del futuro, sino lo que Jeremías había dicho y que se debía cumplir a ver cuándo era que iban a volver. Pero después de eso, él a su vez dio otra profecía. Ya es tanto. Él dijo 2300 tardes y mañanas. Exacto. Cuando esa profecía estaba por cumplirse, Dios levantó otro profeta. ¿Quién era? Juan la Bautista. Los 2300. ¿Cuándo se cumplieron los 2300? Para 1800. Cuando El año. 44. Ok. Cuando esa profecía estaba por cumplirse, Dios levantó Faltó un otro profeta. montonazo. Faltó un montonazo. Y el primer mensaje de esa profeta es que lo que había dicho Daniel, pero ustedes recuerdan que eso fue lo primero que ella dijo, ¿verdad? A través de ella el Señor aclaró el asunto y dijo, no venía pues a la tierra, pasaba al lugar santísimo y aclaró el asunto que había dicho Daniel, pero a su vez que Se levantó otro de otras profecías, pero ya no más profecías de tiempo. Punto final. Y por eso entendemos que no hay más profetas. También se lo Porque no hay profecías de tiempo en las profecías de ellas, no hay profecías de tiempo posteriores a 1844. En 1844 termina la profecía de De tiempo. tiempo. Cuando dice, en ese versículo dice, y los jóvenes verán visiones, o los jóvenes verán visiones, los ancianos profetizarán, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber personas que van a profetizar algo que no sea en tiempo. Muy bien. Las profecías de tiempo se acabaron, pero sí hay profecías que no son de Que no tiempo. sea en tiempo. Ah, eso. ¿Ok? Porque lo que estamos viendo aquí es que el hilo del tiempo es el que manejan los profetas desde Enoch hasta Elena de White. Y hemos visto que es una de las características por las que podemos probar al verdadero profeta, y es que Dios levanta un profeta, cuando esa profecía está por cumplirse, Dios levanta otro profeta que dice que está por cumplirse la profecía anterior y a su vez da otra profecía de tiempo. Así a lo largo de la historia hemos visto que desde Enoch hasta Elena de White cumplen un mismo patrón. Pero bueno, esa es una de las formas como uno puede probar un verdadero profeta. Y quizá no satisface a muchos, ¿no? Pero viene lo más importante. Y entonces hoy me dice un hermano me dijo que él no estaba muy convencido de Elena de White, que fuese profeta de Dios, porque la Biblia no habla de Elena de White. Y me dice, y tomaba su Biblia y me decía, muéstreme aquí en la Biblia donde la Biblia dice Elena de White. No. Y claro, ¿aparece ese nombre? No, ¿Eso prueba de que no es profeta de Dios? no. Tampoco. Entonces, el paso que siguió en el estudio con él fue mostrar lo siguiente. Hubieron muchos profetas en la Biblia que no se dice el nombre de ellos. ¿Sabían ese detalle, verdad? Sí. Hubieron muchos más profetas de los que escribieron. Hubieron profetas que no escribieron. E inclusive profetas que no se sabe su nombre. Yo voy a mencionarles un ejemplo. Elí. ¿Saben quién es Elí, verdad? Es un sacerdote. Elí, no Elías, sino Elí. Antes de que Dios hablase con Samuel, Dios ya le había enviado un profeta que le dijo, las palabras de ese profeta son muy conocidas. Ese profeta le dijo, tú honras a tus hijos más que a Dios. ¿Cómo se llamaba ese profeta? No dice su nombre. Yo le pregunto, ¿qué era lo más importante entonces? ¿El nombre del profeta o el mensaje? El mensaje. El mensaje que tiene el profeta. Porque es que la palabra profeta lo que significa es mensajero. Él no es el importante. Y entonces le hice una pregunta. Yo dije, hermano, ¿usted conoce mi apellido? Porque con él llevamos unas 2 sesiones nada más. Pero tiene muchas preguntas, pero es un hombre muy sincero. Él sabe que me llamo Moisés, pero no sabe mi apellido.
Y yo, ¿usted sabe mi apellido? Y yo, no, hermano, la verdad no le había preguntado. Y yo, no, pero es que eso... Yo le pregunto, lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿qué es lo más importante, mi apellido o el estudio que estamos teniendo? Pues, obviamente, el mensaje que le estoy transmitiendo, ¿verdad? Aunque en el trabajo a él le pregunten de pronto de mi apellido y él no sepa, eso no hay problema. Pero sí sabe los puntos que ya hemos estudiado. Con él hemos estudiado el asunto de la muerte, porque era el primer tema que él tenía, ¿no? Y me dijo, no, antes de empezar el curso bíblico que usted me va a dar, primero tiene que responderme las preguntas que yo tengo. Y la primera pregunta era el asunto de los muertos y qué pasaba con el alma y todo lo demás, ¿no? Y lo que vimos aquí el domingo pasado ya lo había visto con él. Y entonces yo le decía, aunque usted no sepa mi apellido, usted sí se acuerda de lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Y entonces, en la actualidad, leímos un versículo que está en Mateo 24:11. Quiero que alguien lo lea. Mateo 24:11, que son las señales del último tiempo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué es lo que se iba a levantar en el último tiempo? Falsos mensajeros. Falsos mensajeros, falsos profetas. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si hay falsos, Tiene que haber un verdadero. es porque hay un verdadero. Sí. Yo le hacía la pregunta a él y se las hago a usted. Yo les pregunto, ¿alguna vez los han engañado con un billete falso de 55 bolivianos? No, 55. ¿Quién se deja engañar con un billete de 55? Un extranjero, ¿no? ¿Ah? No, ¿verdad? Pero ¿es posible engañar a alguien con un billete de 50? Sí. ¿Por qué? Porque es verdadero. Y ahora, el falso es tan idéntico al verdadero. Porque a nadie se le ocurre hacer un billete de 50 falso verde, ¿verdad? Tiene que ser del mismo color, de las mismas cosas, casi perfecto, ¿verdad? Para poder engañar a la gente. Pero tiene, vea, este es un billete de 20 falso. ¿Falso? Este es falso. ¿Ya llegó acá? Falso. no es falso. Es falso. Es falso. Clarito se daba cuenta. uno. Ya. Es falso. Por Y experiencia. entonces, Libre póngale camisa. cuidado que aquí no se ve mucha diferencia. Si yo se lo paso a la casera, le digo, casera, denme una libra de arroz y vea. Pues el asunto es el siguiente. Quiero contarles una experiencia que tuve cuando llegué aquí. Nada más unas 3 semanas después de que llegué a Bolivia, me dieron un billete falso ¿De cuánto? de 100 pesos. Y entonces, para mi buena suerte o para mi mala suerte, con ese billete falso fui a pagar en migraciones el asunto de la visa. Es un departamento de policía. ¿Con el billete falso? Con el billete falso fui a pagar mi visa. No, yo no sabía. Ya no sabía. Y entonces el cajero lo miró, etcétera, y habló con el policía que estaba en la puerta. Y el policía me pidió que viniese a su despacho. Y me dice el policía, ¿dónde es la fábrica? ¿Cuál fábrica? ¿De qué está hablando? Bueno, si habla, ¿La fábrica de pan o qué? Se habla de carne. Le dije, yo no tengo ninguna fábrica. Y pues si el billete estaba falso, bueno, mil disculpas. Yo la verdad acabo de llegar y no conozco muy bien el billete todavía. Entonces el policía me creyó, ¿no? Porque eres extranjero. Y porque en mi pasaporte decía que evidentemente tenía 15 días de haber entrado. Entonces él sabía que yo no tenía ninguna fábrica. Y entonces me dijo lo siguiente, vea, venga acá. Y sacó un billete verdadero de 100 y el falso mío, ¿no? Y me enseñó y me dijo, para que usted no sea más víctima de esto, necesito que se aprenda los siguientes pasos. Tóquelo aquí. Y el verdadero tiene un relieve, tiene un poquito rústico. Y ahora toque el suyo. El mío completamente liso. Porque me dijo, vamos a ponerlo aquí contra la luz. Y usted ve que ese muñeco que está aquí le hace falta un poquito de frente. No es exactamente igual al otro. Ok. Y entonces arrugó los 2 billetes y el que era verdadero empezó a estirarse un poquito otra vez. Y el que era falso se quedó tal cual. Arrugado. Y por último lo metió él en una maquinita, ¿no? Que alumbra las líneas. Detector de billetes falsos. Y entonces esa maquinita alumbraba las líneas y el otro nada.
Y él me dijo, haga esos procedimientos cada vez que usted reciba un billete. Moisés, en Y las- en esos detectores, lo que ven es, cuando es verdadero, ¿no ven? Alumbra el escudo que tiene ahí sitio. Hay varias Cuando cosas es que falso, alumbran. no alumbra y ahí y suena. Entonces, ¿qué creen que hago yo cada vez que recibo un billete? ¿Deberás? Especialmente La arruga. hago todos los procedimientos que me enseñó el oficial de policía. Lo mismo hay que hacer con un profeta. Tiene su procedimiento. Hay un procedimiento. Y vamos a ver, y lo que en el tiempo que nos queda esta noche voy a mostrarles por lo menos 2 procedimientos que ustedes tienen que hacer. 10 pasos. Había más conocido hasta 10, ¿no? Pero ahora... Voy a mostrarles por lo menos los 2 más importantes Para detectar. para detectar al falso profeta. Ah, yo los falsos billetes. No. Sí, ya lo detectamos. De eso ustedes ya saben. Imagínense yo extranjero enseñarle cómo es que se maneja el boliviano. ¿Qué es eso? Yo también no sabía. Bueno, pero voy a mostrarles 2 procedimientos claves. Por supuesto que hay muchos más, hermano Julio conoce 10, yo conozco 2 o 3 que les voy a mencionar ahora. El primer procedimiento está en el libro de Hechos, el capítulo 10. Abran conmigo ahí en el libro de Hechos. Hechos 10. Y en Hechos 10 vamos a leer parte de un sermón que dio el apóstol Pedro a un joven que se llamaba, a un señor que se llamaba Cornelio. Y entonces vamos a empezar a leer a partir del 38. Hechos 10 a partir del versículo 38 es parte del sermón que Pedro estaba dando a Cornelio y dice así: acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en Judea y en Jerusalén. Pero Dios lo levantó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había designado, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Y ahora escuchen el 43. De él, ¿quién es él? Jesús. De él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creen en él reciben el perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es el testimonio que dan todos los profetas de él? Hablan de él. Que por medio de la fe en él tenemos perdón, y el tema central de todos los profetas es Jesús. Yo les hago una pregunta. ¿Nostradamus habló de Jesús? ¿No es qué? ¿Es el tema central de Nostradamus? No. ¿Predica él que por la fe en la sangre de Cristo recibe perdón de pecado? Predica todos los hechos, pero no dice nada de eso, de ¿verdad? Jesús, nada de Jesús. Es un profeta verdadero. Para colmo. Porque el apóstol Pedro dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que todos los profetas daban testimonio de quién? De Jesús. Jesús. Y entonces usted tome, por ejemplo, a José Smith, ¿se llama? El profeta de los mormones. Predica él el perdón de los pecados por la fe en la sangre de Cristo. ¿Es el tema central de él Jesús? Mahoma. O Mahoma, o cualquiera de todos esos profetas, porque ahora hay un montón. Sí. Es lo que usted quiera, cualquier cantidad. Pero ninguno de ellos tiene, su mensaje es cristocéntrico. Y Pedro dijo que todos los profetas, daban testimonio de que Jesús era juez de vivos y muertos. ¿Están conmigo? Esa es la primera prueba que tiene que pasar el profeta.
¿verdad? ¿Cómo habla acerca de Jesús? Es decir, su mensaje es cristocéntrico y además de eso muestra a Jesús como único camino de ida al Padre. ¿Están conmigo? Es lo primero que yo tengo que hacer con un profeta antes de determinar si es bueno o es malo, si es verdadero o es falso, es cuál es su testimonio acerca de Jesús. Y ahora cuando yo le pongo esa misma prueba a la hermana White, ¿alguna vez han hecho la prueba? Ella escribió un libro que se llama El deseado de todas las gentes. ¿Saben qué es eso? ¿Ah? ¿Lo han leído alguna vez? ¿Sí? La vida de Jesús. ¿Qué es eso? Es la biografía acerca de Jesús. Y quiero leerle nada más una partecito de ese libro. Miren lo que ella dice nada más en una partecita del libro. Dice ella: por su humanidad, Cristo toca a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo de hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. El niño de Belén, dice ella, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. ¿Qué les parece? ¿Cómo habla ella de Jesús? Tema central. Como el único Salvador, ¿verdad? El tema central de ella es Jesús. Y ustedes abran cualquier parte de la escritura de la hermana Juan, cualquiera de los libros. Por ejemplo, un libro que se llama El Camino a Cristo. ¿A dónde va el camino? Otro libro se llama Palabras de vida del gran maestro. ¿De qué habla el libro? Otro libro se llama El discurso maestro de Jesucristo. ¿De quién habla? Del maestro. Y los otros libros que tienen aparentemente otros títulos también hablan del maestro. La educación está centrada en la palabra de Jesús, en la biografía de Cristo. Es decir, que el tema de ella es cristocéntrica. ¿Cumple el requisito? Que Pedro dijo, de él dan testimonio algunos profetas. Todos los profetas. ¿Está bien? Está bien. Primer requisito. Urias José Smith no lo pasa. Mahoma tampoco. Mahoma tampoco. Y todas esas cosas de esas, porque ustedes saben que el mensajero no busca la gloria para sí mismo, se limita a decir lo que le manda a decir el dueño del mensaje y sale. ¿Comprendieron el primer? Muy importante ese procedimiento, aunque no se sepan los otros, muy importante, ténganlo siempre en cuenta, ¿verdad? No importa cómo se llamaba. Lo que importa es que cumpla, ¿verdad? Imagínense que a mí me van a regalar 200 bolivianos. Yo digo, no, a ver si firmó, a ver quién firmó, porque depende el nombre de quien firmó, el gerente general del banco, depende el nombre, yo acepto o no acepto el regalo. Sí, es regalo, dices. ¿Qué es lo importante? El valor de lo que me están dando, ¿verdad? Es decir, que lo importante no es el nombre. Yo le decía, es verdad, nunca vamos a encontrar el himno de White. Pero lo que sí vamos a encontrar es el mensaje que ella trajo. Que coincide. Ahora, el otro punto muy importante, voy a mencionarles nada más 3. Otro punto lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 22. No se les olvide el de Hechos 10, muy importante. Hechos 10, 43. Pero Mateo 22 nos habla de otro requisito que debe cumplir un verdadero profeta. Estamos en Mateo 22 y entonces allí vamos a leer a partir del verso 34. Quiero que sigan conmigo la lectura. Mateo 22 y a partir del 34 dice lo siguiente. Cuando los fariseos oyeron que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarlo le preguntó:
Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el primero, ese es el primero y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora viene lo nuestro, dice. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Y quién más? Los profetas. ¿De qué depende? ¿Saben lo que significa la palabra depender? Su base. La base, ¿verdad? De ahí dependen ellos. ¿De qué dependen? De la ley. De la ley. De los dos grandes mandamientos, ¿no? Y luego la ley, y de ahí depende la ley y los profetas. Hicimos aquí ya con ustedes un estudio de la ley de Dios, ¿verdad? Recuerdan que una vez se dio en un árbol, luego se amplió en dos grandes principios, y luego esos dos grandes mandamientos se ampliaron en 10. Es decir, que los 10 dependen de los dos primeros, y los profetas también. Y los profetas también, toda la Biblia. Toda la Biblia. Vimos nosotros que la Biblia es una ampliación de, ¿qué? De la ley de Dios. Todo. ¿Y qué dice José Smith en cuanto a la ley de Dios? ¿Que está vigente? ¿Que debemos obedecer el cuarto mandamiento de manera especial y todo eso? No. ¿Dice eso Mahoma? ¿Dice eso Nostradamus? Pero vamos a hacerle una pregunta a la hermana White. ¿Qué dice ella en cuanto a la ley de Dios? Bueno, ¿Qué no dice? ¿qué es lo que no dice? Los escritos de ella, desde el punto de que usted lo toca, cualquier libro y cualquier tema que ella está tocando, depende del amor supremo a Dios y de nuestro servicio y nuestro amor hacia nuestros semejantes. Jóvenes, yo me dediqué un buen tiempo a hacer ese trabajo, porque a buscar eso, porque una vez tenía 13 años. La primera vez que salía de mi casa, llegué a un instituto adventista y llegó un personaje allí, de esos que yo creo que están bien locos, ¿verdad? Y me dijo dos cosas que nunca había escuchado yo en mi vida de cristiano. Lo primero que me dijo fue, el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza activa. Y lo otro que me dijo fue, Elena de White no es una verdadera profeta. Y tenía sus argumentos, ¿no? Yo nunca había escuchado que alguien, porque yo había escuchado hablar a mi papá y a todos los que yo había escuchado predicar acerca de que el Espíritu Santo es una persona, y nadie nunca había escuchado que alguien cuestionara la autoridad de la hermana White. Para mí era como la Biblia hasta ese momento, pero ese hombre vino y me dijo lo siguiente, y no estaba mi papá para yo preguntarle nada, estaba solito. Y entonces yo le dije, dame unos días, yo averiguo el asunto y luego hablamos. ¿Ok? Y con estos dos puntos que le acabo de mencionarles, con esos dos puntos, él no tuvo absolutamente nada para decirme. Nada. Se quedó callado. Quizá un poco avergonzado, porque un niño hablando con él. Pero él nunca había analizado esos dos puntos de cómo se prueba un profeta. Me habló de que a la hermana White le habían dado una pedrada. No sé si ustedes han escuchado eso. No, la historia cuenta. Entonces yo dije, bueno, si alguien recibió una pedrada y como consecuencia de esa locura debe escribir tonterías, ¿verdad? Imagínense un loco, alguien que está afectado por una pedrada, ¿qué escribe? ¿Cosas coherentes y muy buenas o...? No, ni escribe. Para empezar, ni escribe. Y si escribe, ¿qué escribe? Macanas. Entonces, ese era el argumento más poderoso de él, ¿verdad? El asunto de la piedra. Uno de los asuntos que a mí me ha llamado la atención bastante es de que
tanto tiempo atrás se escribió Apocalipsis 13, ¿no? Ahí justamente va hablando del surgimiento de Estados Unidos. Y en ese entonces había dos potencias y bueno, ahí está Rusia, está Estados Unidos. Pero con qué seguridad iba mostrando y hablando acerca del nacimiento de los Estados Unidos, tiempo atrás, antes de que surja como nación los Estados Unidos. Eso me llamó bastante la atención para seguir leyendo sus escritos de plena fe. Bien, y entonces hay 5000 citas, ¿verdad?, del Espíritu de Profecía que hablan acerca de la ley de Dios. Hay un capítulo en Patriarcas y Profetas que se llama La ley dada a Israel. Quiero recomendarles ese capítulo, porque ella toma mandamiento por mandamiento y hace un desglose, una explicación de cada uno. ¿Está bien? Se llama La ley dada a Israel en Patriarcas y Profetas. No tengo ahorita la página, pero pueden buscar el título del capítulo, que es La ley dada a Israel, y verán cuál es la posición que ella tiene en cuanto a la ley de Dios. Otros detalles más es que el profeta que resurge nunca va a contradecir al profeta anterior, ¿verdad? Porque continuidad de más bien es una continuidad de lo que había dicho el profeta anterior. No lo contradice nunca, ¿verdad? Y todos esos demás profetas falsos tienen N cantidad de contradicciones bíblicas, pero no he encontrado la primera en los escritos de la misma ¿Okay? Otra forma de descubrir si el profeta es falso o verdadero lo da la misma Biblia en un capítulo de Levíticos, que no lo tengo ahora en la mente, donde Moisés dice: si lo que el profeta dice se cumple, es profeta de Jehová. Y las cosas que ella mencionó, por ejemplo, cuando uno se dedica un poco a hacer el análisis, ¿verdad?, de las cosas que ella dijo. Por ejemplo, ella habló acerca del cáncer, en ese área, en el área de la salud. Ella habló muchas cosas que la ciencia descubrió 100 años después. Ella habló del cáncer cuando eso no se conocía. La hermana White. Habló del asunto de la leche, del consumo de la leche, que no era adecuado, cuando en ese tiempo más bien se le estaba dando popularidad al consumo de la leche, y ella dijo que no, porque tenía enfermedades, y verdad, y eso que no era médica. Y no lo hizo en calidad de médica, lo hizo en calidad de profeta. También era cuando profetizaba de los edificios de Estados Unidos, Cuando ni siquiera estaban construyendo. Ni siquiera existía, y ya ella dijo que iban a caer las torres. Pero no fue ella, ¿no? Moisés, fue la mensajera. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Es una profecía de Moisés referente a Jesús, porque como dijo Pedro, todos los profetas hablan de él. Y ustedes pueden darse la tarea, jóvenes, porque lo que hacemos aquí ahora es una pequeña introducción, digamos, pero a ver si lo que dijo Pedro realmente se cumple. Enoc, que es el primer profeta, habló acerca de Jesús, de que es juez, que es Dios y que es juez de vivos y muertos. Sí. Las profecías de Noé encierran también eso. Las profecías de Abraham, claro. Las profecías de Moisés, claro. Las profecías de Jeremías, claro. Las profecías de Isaías, también. Las profecías de Ezequiel, cómo no. Las profecías de Daniel, claro. Las de Amós, también. Las de Jonás, también. Hagan ustedes, y ahí les va a tomar un buen tiempo averiguar qué dijeron todos los profetas bíblicos con relación a Jesús. Porque Pedro dice que de él dan testimonios todos los profetas. Y entonces todos, ¿qué significa todos? ¿A cuántos deja por fuera? Todos tienen que hablar de él. Y el que no cumple esa
condición no es profeta de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta que en la Biblia todos la cumplen y le van a oír también. David también profetizó de No, Jesús. desde luego. Nada más el Salmo 22 es una predicción de la muerte de Jesús, dada a través del salmista David, que también era profeta. Y bueno, de ahí en adelante, jóvenes, lo más ahora donde el punto con el que quiero concluir, pues dado que nosotros no dudamos, ¿verdad? Sí. De la hermana White. No. Porque un poco quizás diferente es hablar con alguien que, bueno, por primera vez está, ¿verdad? Pero el asunto es lo siguiente, que en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, el capítulo 20, Segunda de Crónicas 20. Y vamos a leer allí el versículo 20. Segunda de Crónicas 20 y el versículo 20. ¿Quién quiere leerlo? Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuál es el consejo que nos da la palabra del Señor aquí en este caso? Creed en Jehová para estar seguros y creed a sus profetas y seréis prosperados. Saben, nosotros en la teoría, en la doctrina teológica, en la teoría, la Iglesia Adventista reconoce la hermana White. Pero ustedes saben, porque ya hemos estudiado en algunos momentos atrás, que creer a Dios no es necesariamente asentir mentalmente, sino que creer a los profetas es obedecer lo que el Señor nos envió por boca de sus profetas. ¿Saben ustedes que el problema que tuvo el pueblo de Israel, por eso Jesús una vez llorando sobre Jerusalén dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? ¿Cuál era el problema de ellos? No sé. En otra ocasión Jesús le preguntó: ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Porque a todos los habían matado. ¿Usted sabe cómo murió Jeremías? ¿Sabe cómo murió Isaías? ¿Alguien sabe cómo murió Isaías? Jeremías murió. A Isaías lo cogieron con una motosierra. ¿Quién no conoce una motosierra? ¿Motosierra? Una motosierra. Y lo aserraron por la mitad. ¿Quién hizo eso? ¿Los judíos? Sí, ellos. No fueron los paganos los que vinieron a hacer eso. ¿Cómo murió el mayor de los profetas? ¿Quién era el mayor de los profetas? Juan. ¿Cómo murió Juan? ¿Cómo murió Jesús, el más grande de los profetas? ¿Por quién? Por su mismo pueblo. Y Jesús le hizo una pregunta que ellos nunca contestaron. Jesús les dijo: díganme una cosa, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Es decir, ¿cuál de los profetas murió de muerte natural, ya de viejito? ¿Cuál? Enoc porque se fue. Si no se hubiese ido, pues... Elías también se fue. Elías también se fue, pero no porque no intentaran matarlo. Pero Elena White no. Y Noé. No, pero claro, cuando Jesús habló en ese punto, estaba hablando de todos los profetas de ahí para atrás, ¿no?
Él les dijo, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? A los que no mataron fue porque de pronto la providencia del Señor los guardó, pero no porque no hubiese intentos de matarlos. Dios nos ha protegido. Los ha protegido. Pero su pueblo por lo general rechazaba. ¿Por qué? Porque los mensajes de los profetas, habían profetas falsos que sí eran muy cotizados. ¿Saben por qué eran cotizados los profetas falsos? Porque los profetas falsos decían, todo va bien, así como estás bien. Dios está contigo, sigue para adelante. ¿A quién no le gusta ese mensaje? Pero venía un profeta verdadero y le decía, si no te arrepientes, Jehová vendrá contra ti con espada. Si no confiesas el pecado. Una vez vino Juan el Bautista y le dijo al rey, mira, estás viviendo en fornicación, en adulterio, porque la mujer que tú tienes es la mujer de Abel. Yo le pregunto, ¿es muy agradable ese mensaje? ¿Qué hizo ese rey con el profeta? Lo mandó a matar. Porque le ha dicho la verdad. Hermanos jóvenes queridos, los profetas verdaderos tienen una peculiaridad, que no tienen pelos en la lengua para decirle las cosas al que le va a decir, ¿verdad? Directamente. Hagan ustedes esa comparación. Todos los profetas son directos y le dice a la gente cuál es el problema. No se ponen a andar con rodeos y dándole vueltica y acariciando para que la gente no se enoje, ¿no? Si se enoja, ese es el problema suyo. Pero Dios mandó a decir que usted está en pecado. Y miren, la cita que leíamos ayer en el culto, una de las citas que más me ha dolido, porque sé que describe con terrible exactitud nuestra condición, ¿verdad? A través del profeta ella dice, existe la necesidad de examinarnos íntimamente. Ya leímos que la única seguridad consiste en creer a sus profetas. Existe la necesidad de examinarnos íntimamente y preguntarnos a la luz de la palabra de Dios, ¿soy íntegro o corrupto de corazón? ¿Estoy renovado en Cristo o soy todavía carnal de corazón? ¿Cubierto solo exteriormente con un vestido nuevo? Acerquémonos al tribunal de Dios. ¿Cuál es el consejo que nos da el profeta? Eso imaginariamente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho esa actividad, jóvenes. Imagínense ustedes que este es el momento en que ustedes están ante el tribunal de Dios, ante un juicio, y se va a sacar a la luz pública nuestra vida íntima. Tremendo. Los testigos están allí. ¿Quiénes fueron? Los ángeles de Dios. Puros y santos, no mienten. A un lado está el acusador. A otro lado está el abogado defensor. Y al frente está el juez de toda la tierra. Tremenda majestad de Dios. Ustedes pueden leer Daniel 7. Él describe ese trono. Y nosotros estamos ahí como los acusados. Y recuerdan que una vez hablamos acerca de Moisés, que el diablo contendía por su cuerpo, porque Moisés había cometido ¿cuántos pecados? Uno. ¿Y nosotros cuántos hemos cometido? Unos cuantos. ¿Será que el abogado acusador nos reclama? ¿O él ya se da por vencido con nosotros? Él reclama más aún. Y imagínese lo siguiente, que usted es la juez y yo soy el acusado y ella es la que me acusa. Y entonces me acusa de asesinato, ¿verdad? El abogado defensor, por si acaso. Y entonces ella llega al tribunal y dice, él asesinó a fulano. Aquí está el arma que usó, están sus huellas digitales. Está el video cuando lo grabamos, ¿verdad? Y lo muestra. Y muestra el video.
Además de eso, están las fotos y además de eso, estos 4 testigos que lo vieron. Yo le pregunto, ¿qué tendrá para decir el abogado defensor? Nada. A ver, abogado defensor, defiéndame ante la juez. No tengo problema, está dando muy Contundente, ¿verdad? Sí. Se ha hecho mirar. Contundente. Jóvenes queridos. Era su gemelo. Claro, por supuesto. Si hay arrepentimiento antes de que llegue al tribunal, porque si una vez que llega al tribunal, no hay nada que hacer. ¿Saben qué dice la hermana White? Ella vio eso en visión. Por eso es que ella nos recomienda que vayamos primero nosotros allá imaginariamente, ¿no? Porque ella vio eso. Y ella vio que cuando el abogado acusador dijo todas esas pruebas, ¿verdad? Y el individuo no se arrepintió, el abogado defensor, que es Jesús, prorrumpe en llanto, dice, y no dice ni una palabra. Claro, ¿qué va a decir? Pero en el caso de Moisés, ¿pudo decir algo? Claro que sí, porque ¿qué pasó con ese individuo después de que se dio cuenta que pecó? Se arrepintió. Y él no desmiente, dice ella, él no desmiente lo que dice el abogado defensor. Él dice, es verdad que ocurrió eso, pero en fecha tanto, la madrugada del día tanto, ese personaje se levantó arrepentido. Se arrodilló en su cama y llorando confesó sus pecados y nunca más. Y ahora mi sangre, o sobre mis hombros está la culpabilidad de los pecados pasados, pero en este momento le pongo mi manto de justicia para que él sea inocente tal como yo lo cuido. Es mío. Y le muestra al Padre sus heridas en sus manos y dice, Padre, por él yo morí. Aquí está. Y entonces el juez lo declara inocente, digno de la vida eterna, y el Señor pasa. Ese es el procedimiento del juicio, jóvenes. ¿Están ustedes seguros? ¿Están ustedes seguros que van a pasar ese momento? Esa es la pregunta quizá más seria que nosotros debemos contestarnos. Otro plus que le da demasiada importancia es que nosotros no sabemos qué momento va a ser eso. En 1844 empezó con los muertos. Pronto, dijo la hermana White, ya dijo eso en 1900, dijo ella. Nada más habían pasado, ¿qué? 56 años. 56 años del juicio de los muertos. Ella dijo, pronto, nadie sabe cuándo, comenzará el juicio por los vivos. Imagínense, eso lo dijo ¿cuándo? Hace 115 años, para ser más exacto. Y ese juicio no para, ¿no? No hay no tregua. da recesión. Jóvenes, nosotros tenemos el registro bíblico de 2 generaciones que pasaron el límite de su tiempo de gracia y no se dieron cuenta. El primer ejemplo es el de los antediluvianos, ¿verdad? ¿Cuándo se cerró el tiempo de gracia? 7 días antes de que empezara a llover, cuando se cerró la puerta del arca. La pregunta, ¿la gente supo que la gracia se había cerrado? No. ¿Qué continuaron haciendo durante el lapso de 7 días? Lo mismo que toda la vida. Cuando empezaron a caer las gotas el 8º día, recién ellos dijeron, ¡ay! Corrieron para la puerta. Yo les pregunto, ¿había opción? No. ¿Cuánto tiempo hacía que se había cerrado la opción? 7 días. No supieron. Lo mismo ocurrió con Jerusalén. El día que Jesús lloró en el monte de los Olivas, Él dijo, si a lo menos tú conocieras en este tu día lo que toca tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. El Espíritu de Profecía dice que ese día Dios rechazó a su pueblo como pueblo. Jesús ese día llegó allá al templo y les dijo, he aquí vuestra casa. Antes había dicho mi casa
será llamada casa de oración. Pero ahora dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ese día terminó la gracia para la ciudad de Jerusalén. La pregunta, ¿se dieron cuenta? No. Yo les pregunto, ¿qué nos hace creer a nosotros que sí nos vamos a dar cuenta? ¿Será que nos vamos a dar cuenta cuando se nos acabe el tiempo? No. El tiempo puede acabarse hoy, mañana. Y ella dice que debemos estar preparados como si hoy fuera el último día y trabajar como si faltaran 1000 años. ¿Por qué preparados? Como si faltara un día. Porque evidentemente puede ser así. ¿Ok? Y jóvenes queridos, el único camino certero que tenemos nosotros es, como dice Segunda de Crónicas, creer a sus profetas. Por eso nosotros, yo les pido disculpas que sea tan reiterativo en lo mismo, pero yo siempre digo, si no hay estudio de la Biblia, si no buscamos saber qué fue lo que dijo Dios a través de sus profetas, nosotros no estamos seguros. Las cosas que nosotros hacemos son muy importantes para crear los lazos de amistad, para, bueno, ir como jóvenes adelante, ¿verdad? Nos reunimos, hacemos salidas juntos, hacemos cosas juntos, pero esa no es la religión. ¿Cuál es la religión? La que usted hace solito y solita en su casa, en su cuarto, en su cámara secreta. De eso depende nuestra seguridad, ¿verdad? De que tengamos una comunión con Dios y creamos a sus profetas. Ya que no tenemos cuestionantes, ¿verdad? Para la hermana Juay, yo no tengo ni una. Para mí es la palabra de Dios así como es la Biblia, tal cual. Leer la hermana Juay o leer Apocalipsis para mí es exactamente lo mismo. El problema que yo necesito revisar es si yo creo realmente, si yo obedezco lo que el Señor nos manda decir a través de su profeta. Voy a terminar la cita. Dice, acerquémonos al tribunal de Dios y observemos cómo a la luz de Dios, si hay algún pecado secreto, alguna iniquidad, algún ídolo que no hayamos sacrificado. Oremos, sí oremos, como nunca antes, para que no seamos engañados por los ardides de Satanás. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar como nunca antes. ¿Quién está diciendo eso? El profeta. ¿Quién mandó a decirlo? El Señor Dios. Oremos como nunca antes para que no seamos engañados por los ardides de Satanás, para que no nos entreguemos a un espíritu descuidado, indiferente y vano. Uno de los pecados que constituyen una de las señales de los últimos días es que los cristianos profesos son más amadores de los placeres que de Dios. Tratemos sinceramente con nuestras propias almas. Investiguémonos cuidadosamente. ¿Cuán pocos, y esto es lo más duro, cuán pocos, después de un examen fiel, pueden levantar la vista al cielo y decir, no soy amador de placer más que de Dios? ¿Cuán pocos pueden decir, estoy muerto para el mundo? Mi vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando aquel que es mi vida aparezca, yo también apareceré con Él en gloria. Bueno, eso lo dice el profeta. Un mensaje de Dios, ¿para quién? Para nosotros, ¿verdad? De este tiempo. Y el rey Josafat dijo, creed a sus profetas y seréis prosperados. Que Dios les bendiga, jóvenes. Ese es uno de los versículos que quiero que se graben para mañana en la noche. Crónicas 20:20. No sé si tienen alguna pregunta.